Entonces, damos inicio a nuestro cuarto capítulo de Sangre por Sangre, con los próceres de siempre. Sara Reagada, ex detective, con más de 21 años de trabajando en la Policía de Investigaciones. Rodolfo Arenas, como víctima, porque le ha pasado de todo. La han robado, la han estafado, lo han asaltado, y más encima fue víctima de la corrupción de los pollos de la farmacia y del papel confort. Y yo. Esas son bromas de Claudia con respecto a mi victimización. Tú dijiste que venías como víctima, Rodolfo. Y Claudia Vázquez, que es periodista y trabaja en el servicio público y bueno, y un montón de otras cosas que les vamos a contar por el camino. Yo quisiera decir que soy víctima, yo digo que soy víctima, que me han pasado muchas cosas, me han asaltado, me han estafado, me han pegado, pero eso le pasa a todos los chilenos. Yo sé que todos tenemos algo que contar al respecto, a todos. Por eso es importante tu opinión yo digo desde que víctima. vengo como víctima, pero en el fondo vengo como un chileno más, ¿no? Ya, Claudita, sigamos. Son miradas distintas de cada uno. Y yo como una ciudadana que me interesa que nos preocupemos de temas que de repente preferimos no ver. Y yo creo que gracias a este programa me he dado cuenta de que sí hay que abrir los ojos y no tenemos una realidad paralela, como hablamos en algunos de los capítulos, de que de repente estamos por acá y la vida está aquí al lado y no la vemos. Y porque no la vemos pasan muchas cosas. Bueno, en este programa vamos a hablar de dos casos que son muy importantes, que tienen que ver con violación y secuestro. Y los invito entonces a ustedes a que hablen de eso, pero antes de eso les quiero recordar que nuestro Instagram es sangre.x.sangre_cl y a través de ese Instagram pueden entrar a las otras redes sociales. Así que ahora damos por iniciado nuestro cuarto capítulo. Vamos a ver dos casos que parecen muy distintos. Uno es de una violación y uno es de un secuestro, pero nos vamos a dar cuenta que están muy relacionados. Ya, el primero es de una mujer de 23 años que causó mucha expectación en la semana porque, les cuento el contexto, había habido unos crímenes y cerca del lugar, unos cadáveres que aparecían envueltos en unas bolsas plásticas, cerca del lugar donde había aparecido uno de estos cuerpos, apareció una niña, una mujer de 23 años, maniatada, no de manos, estaba amarrada de pies y en los muslos, en las rodillas y en los pies, y dentro de un canal de regadío. Lo descubrió una señora que reaccionó muy fuertemente, por supuesto, porque primero es el hecho de una mujer amarrada tirada a un canal, sin duda, pero además está el contexto de estos otros crímenes. Entonces, en un momento se pensó que podían estar relacionados, de todo. Y esta niña había sido denunciada de su secuestro y apareció en este canal de regadío del noviciado. Ese es el primero de los casos. Claro, y el segundo caso que traemos hoy día es el caso de una mujer que impactó en Chiloé por una denuncia de una violación que habría sufrido por parte de un grupo de sujetos. Se habló primero de 4 sujetos, después de 8. Finalmente se comenzaron a hacer todas las indagaciones porque esta mujer señaló que había salido de su casa, había abordado un taxi y había sido trasladada a un sector cercano a Castro, y en ese sector habría sido violada de manera grupal por este grupo de sujetos. Bueno, el caso que yo les comentaba de esta niña en el noviciado dio un vuelco. La prensa siempre dice el vuelco del caso, porque la Policía de Investigaciones investigó y resulta que la niña secuestrada había estado en un departamento en compañía de otras personas, o sea, ¿no? Y después del departamento había salido por sus propios pies, había caminado por Estación Central y había tomado un bus para ir al lugar donde supuestamente apareció maniatada. Entonces es muy raro porque es un secuestro en que ella misma se movilizaba. Esto se descubrió a través de la localización y las cámaras de seguridad de algunas de los edificios. Entonces, pero además, sí, dime. Porque la mochila tenía la tarjeta VIP, el celular y una boleta de supermercado. Ah, vale, ese detalle no lo sabía, gracias, Claudia. Entonces, sí. la conclusión de investigaciones es que esta niña fue sola al lugar donde ella apareció y por eso que no tenía amarradas las manos, porque se amarró ella misma a las pies, se tiró al canal para simular que la habían
soltado de un secuestro, pero realmente ella estaba justificando con este supuesto secuestro, en la conclusión a la que llegó la policía de investigación, estaba justificando la ausencia de su casa, todos estos días que había estado en un departamento. Del día lunes en la noche. El lunes, martes, porque ese es el primer vuelco, el vuelco que sufrió el caso del supuesto secuestro. Claro, y en el caso, aquí es donde se unen nuestros dos casos, porque en el tema de Chiloé, la Policía de Investigaciones también, la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones de Ancud, logró determinar que finalmente esta mujer que denunciaba haber sido violada por 8 sujetos, finalmente no era verdad. Se determinó que ella jamás salió de su casa y que permaneció en su lugar, o sea, en el lugar donde estuvo todo el fin de semana, nunca fue trasladada al lugar que ella señaló donde había sido violada, y por lo tanto no existían estos 8 sujetos que supuestamente la habían violado. Entonces aquí tenemos dos vuelcos. Claro. En el fondo, ambos casos, todo indica que ambos casos eran acusaciones falsas. Claro. Que eso es lo complejo. Y no existió la violación tampoco. Eso es lo complejo, cómo unas personas pueden inventar, crear o hacer este tipo de situaciones porque quieren evitar algo que no sabemos qué es exactamente. Yo quería preguntarle a Sara, en su condición de experta, porque lo vivió en carne propia, que primero, son dos preguntas. La primera, ¿qué tan comunes acusaciones falsas? Que la policía tenga que investigar algo que al final se desinfla por todos lados. ¿Qué tan común es eso? Y en la segunda pregunta, bueno, te la hago después para no perder. Sí, mejor de a una, por favor. Sí, por favor, que mi capacidad de concentración no está al full. Bueno, la verdad es que existen casos, pero no es tan común. Es más común encontrar, por ejemplo, casos donde no hay pruebas, que no se comprueba ni la verdad ni la... O sea, no sé, a ver, por ejemplo, una persona que denuncia que, no sé, que su hijo fue víctima de una violación y resulta que nunca se puede ni descartar ni asegurar que efectivamente ocurrió el hecho. Eso es algo que ocurre bastante y hay varios casos donde mujeres utilizan a sus hijos como para denunciar casos de abuso sexual, casos de violaciones, que son en realidad generalmente por despecho. No es una gran cantidad, pero sí existen casos. Pero casos así como estos, donde la policía haya podido determinar exactamente a través de cámaras de seguridad y a través de un trabajo policial muy bueno, porque en ambos casos, en la búsqueda de los culpables, se logró establecer que no habían culpables. Que no había ni delito. Que no había delito, porque en el fondo yo leí en varias partes donde decían de que la policía de investigación en el fondo estaba como jugando al revés. Y la verdad es que en este caso no, porque la policía de investigaciones lo que hizo fue volcarse por completo a la búsqueda de estas personas, porque, por ejemplo, se comentaba que en el caso de la violación de Chiloé, la policía, o sea, la Brigada de Delitos Sexuales de Ancud se dedicó exclusivamente a resolver este caso. Entonces, no es que no se haya realizado diligencias para determinar si es que, o sea, para encontrar a los culpables, sino que simplemente se determinó que las víctimas no eran tales y que el delito que ellas denunciaban finalmente no existió. Una buena pesquisa que determinó que no existía crimen. Sara, tú estás adelantando la segunda pregunta. A mí me produce molestia esta situación porque no es neutra, no es que, oye, denuncio algo y no fue, ya no importa. Es que claro, no, pasa... claro, los detectives yo me supongo que no están jugando a las bolitas en el patio del cuartel, que tiene mucho que hacer. Chile es un país que tiene una alta cantidad de delitos, lamentablemente, y yo supongo que cuando un detective, por supuesto, se aparece una niña secuestrada, arrojada en un canal, o aparece una niña que dice que la violaron 4 personas, o más de 4 personas, violación grupal, yo siento que la policía de investigación y cualquier policía va a asignar probablemente varios de sus mejores hombres a eso, ¿no?
y van a gastar tiempo en demostrar que no existía nada. ¿Hay un daño en eso? O sea, yo creo que el principal daño es para las víctimas reales, porque o sea, a ver, es que aquí se conjugan dos cosas que son súper heavy. Una es el hecho de gastar recursos en la investigación de delitos que parecen ser extremadamente graves, porque no es que yo denuncie que, es que un gallo me agarró el trasero en la calle, ya, obviamente eso se va a investigar, pero aquí estamos diciendo de que 8 tipos me violaron. Entonces una cuestión aberrante, decir que a una mujer la secuestraron y la dejaron botada en un canal de regadío, es una cuestión terrible, o sea, causa una sensación terrible a toda la sociedad y por lo Impotencia. tanto, claro, y cómo se me genera miedo. Entonces, obviamente la policía va a dedicarse a resolver ciertamente estos casos que son de extrema gravedad. No es que la policía se dedique a unos casos sí y a otros no, o a unos más y a otros menos, sino que el tema es que dentro de las leyes de la criminalística, una de las cosas más importantes es el trabajo de sitio suceso inmediato. Mientras más tiempo pasa, más difícil es encontrar al autor del hecho. Por lo tanto, cuando yo estoy en presencia de un delito extremadamente grave y ese delito ocurrió ahora, yo tengo que dedicarme 100% a resolverlo ahora, porque las evidencias se van y mientras más se van, el autor está más lejos. Entonces, eso es lo complejo, porque finalmente, si yo estoy tratando de resolver un caso de extrema gravedad, hay otras víctimas que quedan no de lado, pero sí Despriorizada, pues. postergadas, claro. Sus casos quedan pospuestos. Claro, Claro. Qué lástima. Bueno, pero además se usan Ahora, recursos, lo que ¿no? pasa es Horas que, hombre, materiales, porque ir a investigar algo al noviciado es perder, no sé, o sea, no es perder porque era un crimen, pero en este caso sí porque era falso, es gastar inútilmente, no sé, un día de trabajo probablemente, quizás o más, varias horas de trabajo. varias. Mm. el tema es que ambos casos tenían situaciones como muy bien hechas para creer que era verdad. Eso es lo más delicado de todo, porque, no sé, pues uno de repente, no sé a quién se le puede ocurrir, pero de pegarte un ojo, de con esperma hacerte daño en el cuerpo, de, no sé, de amarrarte, ¿cómo se te ocurre tan bien hacer todas esas cosas? Los detalles de la niña de Chiloé deben haber sido parecidos también, o cómo lo dijo, qué expresó, para que hubiera llamado la atención de esa forma la policía para que hiciera la investigación. Claro. Es que son casos que realmente por su gravedad generan indignación tanto en la policía como en las personas. Porque podemos fijarnos, por ejemplo, en el caso de la niña esta que fue supuestamente secuestrada y abandonada en el canal. Habían vecinas, que fueron las vecinas que la ayudaron, que estaban tremendamente consternadas por lo que había ocurrido. Entonces es como, A mí me, salgo a mi no, te patio, decía, claro, a mí me molestó muchísimo el caso porque yo soy padre de 2 hijas, ¿ya? Y yo digo que lata que la hija de otra persona tenga que sufrir esto. Por lo tanto, me dio mucha rabia cuando supe que era un invento. Me molestó profundamente. Sí, pero ¿qué le llevó a inventar eso? Es una Desde buena si es pregunta. antes, ¿Por qué inventa ¿sabes? esto? ¿Por qué una persona puede ser capaz de inventar algo así y tan bien inventado, digámoslo? Porque es como, ¿a quién se A le mí se me ocurre hacer ocurren algo 2 así? hipótesis. Yo no sé si Sara estará de acuerdo conmigo, me las derribará. Yo absolutamente abierto a que lo haga. Mi hipótesis son una para llamar la atención, esas cuestiones medias neuróticas de llamar la atención, y la segunda es que están ocultando una cosa que no pueden presentar en su casa. Por eso bueno, el caso de la niña del secuestro, me refiero que para no tener que dar explicación en su casa los días que estuvo fuera, inventó esto. Y la niña de la violación es para llamar la atención, no se me ocurre otra cosa. es que también puede haber ahí algún tema mental, Además, sí. sí, porque también, o sea,
Es que son cosas extremadamente fuertes, o sea, no es algo que uno puede inventar, porque yo, por ejemplo, podría inventar, no sé, que me robaron un lápiz y no es lo mismo que inventar que 8 tipos me violaron. Yo creo que tiene que haber ahí un tema mental heavy, más que llamar la atención, quizás puede haber sido, a ver, pensemos que también hay personas que tienen problemas psicológicos, psiquiátricos, algún tipo de trastorno, que se ven influenciados por el medio. Y que se descompensan a raíz de situaciones que puedan ver o que puedan conocer a través de las redes sociales y todo. Y recordemos que hay una serie que sale a través de una de las plataformas de las plataformas virtuales donde todo el mundo ve series, que habla o sea, que está basada en la manada, en el caso de la manada de España. Sí. No la he Entonces, visto porque yo no tengo esa plataforma, pero se parece bastante al caso de la violación grupal. La manada es una verdadera violación grupal, pero no eran 8, eran 4, entiendo. claro, claro, pero es que uno puede pensar quizás, o sea, es que pensando en que no hubo una maldad de por medio, porque, o sea, es que de qué otra forma alguien podría llegar a acusar una cosa así. Yo creo que claro, ahí debería hacerse un estudio de la situación psicológica o psiquiátrica, de por lo menos de la niña de Chiloé, para poder ver qué fue lo que detonó que ella realizara esta denuncia. Porque la Ella verdad es debería que yo tener, sinceramente no me lo explico. porque ella de verdad tendría que haber sabido que denunciar una violación de 8 personas iba a remover a la isla de Chiloé, que es circunscrita, ¿no? No es lo mismo que en Claro, una... O sea, Y, cualquier y violación de una o más personas sin te duda, complica. sin duda, pero sin cualquier violación es absolutamente deleznable y una cosa aborrecible, estoy absolutamente de acuerdo. Pero que te violen pero 8, que tú sabes que va a ser sí, portada de los diarios, que la televisión va a estar tuyo, que van a haber programas que va a ser tema de los matinales. Tú sabes que la atención va a ser muy fuerte en eso. sí. Entonces, como dice ¿Qué Sara, o sea, sabemos de ella? Ella vive con alguien. ¿Cuántos años No es tiene? mucho ¿Qué algo más? no es mucho lo que se sabe. En realidad, como esto, bueno, como desgraciadamente en nuestro país, Santiago es Chile, cuando cosas ocurren en regiones es muy poca la cantidad de información. Aparte que igual en casos de violación se protege mucho la identidad de la víctima. en Eh, ambos casos los nombres no han sido dados a conocer. Claro, no se dan a conocer y tampoco, bueno, en el caso de Chiloé por lo menos no trascendió mayor información respecto a la edad o el lugar donde vive. Sí se dijo que la niña había permanecido durante todos estos días, o sea, durante los días que ella aseguró haber sido violada, en una casa que quedaba en el centro de Castro, pero no se entrega mayor información respecto a ella. Oye, y esto no sé, lo que voy a decir a lo mejor no tiene mucho que ver, pero, o sea, sí tiene que ver. Estamos en pandemia y la gente ha estado encerrada. Y el hecho de estar encerrado, sabemos que hay un alto índice de violencia intrafamiliar, de problemas de estrés, del que la gente está como menos tolerante de lo que está siempre. ¿No será también, como decías tú o tú, Rodolfo, de que a lo mejor ella no tiene ningún problema mental, pero el hecho de estar encerrada y con todas estas limitaciones habrá gatillado que se le haya ocurrido hacer eso, igual que la otra niña del noviciado, porque es como una persona normal que de repente cambia la conducta. Es que mientras no sepamos si es que efectivamente eran personas sin ningún tipo de trastorno, no podemos decir que ellas tenían una conducta normal previa, porque como les decía, no existe mayor antecedente. Ahora, el caso que a mí me parece un poco más complejo es el de la niña de noviciado, porque en ese caso es completamente distinto. Esta niña, por lo que trascendió, ella hizo todo este cuento para evitar problemas en su casa. Entonces ahí es donde tienen que encenderse las alarmas, porque por algo quiso evitar problemas en su casa. Lo que nos preguntaba antes de comenzar el programa, nos preguntaba Sara, perdón, nos preguntaba Claudia, ¿a qué le tiene miedo alguien que es capaz de inventar un tema tan grande? ¿Ya? Probablemente podría ser, lo decía Claudia hace un rato, podría ser
es absolutamente una hipótesis, no tenemos nada con qué referirnos, Claro. que le tiene miedo a sus padres, que a lo mejor son muy estrictos o algo. Una cosa así podría ser. Pero Ahora, igual es raro cómo uno puede inventar algo así, tirarse o amarrarse, pegarse un ojo, hacer viaje del cuerpo. yo voy a decir una estupidez, pero yo sé que es una estupidez, ¿ya? Después la gente que ve el programa dice que yo digo tontera, lo acepto que es una tontera. Acordémonos que en Chile han habido disculpas espectaculares que han salido en diarios de otros países por lo inusitadas, ¿ya? Pensemos que hay gente que dijo que la raptaron los extraterrestres, ¿ya? Lamentablemente eso es así. Pero yo creo que esta niña, y voy a recuperar lo que decía Sara hace un segundo de la serie, ya yo no tengo esa plataforma donde dan la manada, no la he visto. Espero que llegue porque se supone que como es el Consejo Nacional de Televisión, en algún momento va a llegar al canal del Consejo, pero en como 2 años más. Vuelvo al tema. Estas niñas tampoco tienen, yo creo que tienen una falsa ilusión de que van a engañar a la policía. Engañar a la policía no es tan fácil. Simular un crimen no es decir, oye, a mí me violaron. O sea, hay estudios, hay pericias, hay, como decía Sara muy bien, hay un trabajo con el sitio del suceso, hay un trabajo biológico con el cuerpo de la persona agredida. Y cualquiera que ha visto otra serie muy famosa que todo este año cumple 20 años, CSI, sabe que eso lo van a descubrir. Una buena policía descubre rápidamente. Entonces, además son chicas engañadas que creen que pueden mentirle a la policía y no las van a pillar, igual es muy, muy difícil que ocurra. O sea, en términos generales, la policía lo que hace, como hablamos en un capítulo, no es que vea huella y esas cosas, pero sí se busca toda la información que le pueda, todas las cosas que le puedan dar información para tener, para poder armar el caso. ¿Es así, Sara? Sí. Eso es lo que hace, ¿cierto? Sí, o sea, es que el trabajo policial no se centra solamente en entrevistar a la víctima, ni tampoco se centra solamente en entrevistas, sino que hay mucho trabajo detrás. Hay mucha pericia, mucha investigación. Bueno, y es un tema súper complejo, no es que yo llegue y me meta como hay gente que piensa que uno se mete en internet y que sale toda la información, no es así. Y aparte que no, claro, y por ejemplo, uno cuando entrevista a una víctima también va contrastando ciertas situaciones. Porque como, bueno, la primera señal es cuando uno le empieza a preguntar a la víctima y la víctima se pierde mucho y tiene mucha inconsistencia. Y cuando uno, porque, a ver, el paso previo antes de iniciar cualquier investigación es saber el relato de la víctima. Ya. Uno ya teniendo el relato de la víctima puede empezar a realizar diligencias para corroborar lo que la víctima está diciendo, pero no porque uno dude de la víctima, sino que porque uno tiene que encontrar las pruebas suficientes para darle sustento al relato. Entonces, en esa búsqueda del sustento del relato fue que se descubrió que el relato no tenía sustento. En ambos casos. Porque, por ejemplo, la niña de Chiloé dice, yo salí a tomar taxi, y dicen, ¿dónde tomaste el taxi? En tal parte. En esa parte había en cámara, no estaba la niña tomando el taxi. Se derrumbó el caso inmediatamente. Claro, entonces a mí me violaron en tal lugar y llegan al lugar, no hay nada. Ese es el tema. Pero entonces, cuando una persona da una declaración, investigaciones ya, toma la declaración de la persona y luego empieza a contrastar todo lo que la persona dice. ¿Esa es como una forma de proceder? Claro, pero como no para aprender, digo yo. No es que uno dude de la víctima, eso tiene que quedar súper claro. Porque no es que si yo, por ejemplo, a ti, Claudia, te entrevisto y tú me dices, mira, sabes que el día de ayer yo iba caminando por la calle y vino un tipo y me asaltó. Entonces yo te voy a preguntar, ¿dónde estabas tú? ¿Y qué estabas haciendo? ¿Y cómo andabas vestida? ¿Ya había más gente en la calle? Entonces yo, una vez teniendo todos los antecedentes que tú me das, yo voy a buscar las evidencias para comprobar lo que tú me estás diciendo. Perfecto. Entonces, y en esos dos casos no hubo ninguno. Llegaron y no había nada. Entonces, ese es el tema. Entonces, a diferencia de los casos anteriores que hemos conversado, de que, por ejemplo, este señor que googleó cómo se podía mantener un cuerpo cuando se cortaba, ¿te acuerdas que Rodolfo decía cómo una persona puede tener la capacidad de hacer eso? O los otros casos que como que han investigado o que han salido libres.
En este caso, estas dos niñas fueron como, o dos personas, porque no son niñas, en realidad 23 años ya, y no sé cuántos años más, no son tan niñas, tienen conciencia, lo hicieron como muy de manera, pensaron que podían engañar a cualquiera, como lo hicieron casi como un juego, porque no se dieron cuenta de que esto es una tremenda responsabilidad, y como decíamos antes también, del gasto que incluye todo esto que hicieron. Yo siento que la gente en general no es que fue como ingenua, es que la gente no entiende la capacidad de una investigación policial. Yo he tenido la oportunidad de conocer a dos peritos profesionalmente, ¿ya? Una no entiendo muy bien lo que hacía porque solo me contó a la pasada, no era muy buena para hablar de su trabajo, y era perito de papeles. Ella revisaba papeles y podía identificar de dónde había sido redactado un texto, quién lo había hecho, era eso, pero no sé mucho. Pero tuve la oportunidad de conocer una médico que trabajaba en medicina legal y ella periciaba daños oculares, daños en la zona de los ojos, ¿ya? Y ella te decía con qué le habían pegado a una persona, cuán grave era el daño, cuándo había sido el daño, y hacía una revisión. Y ella trabajaba ahí en medicina legal en Avenida La Paz, y ella obviamente lo que más veía constataba lesiones, que es lo más común, un combo en un ojo, pero cuando habían daños mayores ella los certificaba y escribía. Entonces no es que te miran si le pegaron, no, es mucho más que eso. Aparte que la lesionología es súper decidora, hay gente que cree que es lo mismo que yo te pegue a que yo me pegue, y no es lo mismo. Deja señas súper distintas, porque uno a través de un hematoma o a través de una contusión uno puede determinar el tipo de impacto, la velocidad, el tipo de objeto con el que se realizó el golpe. Hay mucha información en un golpe, hay mucha información en un rasguño, hay mucha información en todo. Entonces Eso no es es que... importante también, porque claro, lo que tú dices, lo que hablábamos al primer capítulo, de repente uno cree muchas cosas porque hay mucha tele, muchas series policiales, y otra cosa es la realidad. Cuando dicen, no, si él se ahorcó, no, pues no se puede haber ahorcado porque esto, que tiene que ver con la verificación de los hechos que tú estabas explicando. Es lo clásico, que la persona que se suicidó, pero antes tenía lesiones, o sea, mucha mala suerte que le pegaron y después él se suicidó. Lo más probable es que le pegaron y lo suicidaron. Es que depende. Claro, depende, yo lo tengo claro. Sara, te iba a hacer una pregunta desde lo enojado que estaba yo, porque cuando supe lo de esta niña y que además había sospechas que podría haber sido violada, y me dio mucha rabia. Y después me dio más que rabia, me dio esa sensación que tengo a veces de que uno no está seguro cuando sale. Puede pasar cualquier cosa, nadie está libre, ¿ya? Pero además después me dio rabia cuando supe que era falso, que la niña, lo más probable es que ella misma fue y se tiró para evitar que supieran que andaba en una reunión, ¿ya? Ahí me dio más rabia. Entonces mi pregunta viene desde esa rabia. ¿Qué les va a pasar a estas dos niñitas? Porque no sé si van a quedar impunes después de haber movilizado una ciudad, una sociedad y a una policía. Y por nada. ¿Pasa algo, Sara? Depende de hartas cosas. Porque, a ver, el hecho de haber movilizado a la policía es que esa es la pega a la policía. Entonces, claro, el tema es que aquí hay dos caminos. Uno, que al presentarle los antecedentes a la fiscalía decida iniciar una denuncia en contra de estas personas por falso testimonio. Si es así, ellas podrían tener una pena no tan grande, hasta 3 años, dependiendo de los antecedentes o dependiendo, por ejemplo, en caso de que ellas hayan tenido alguna justificación para realizar esta denuncia. Obviamente no se les aplicaría una pena, sino que se investigaría el hecho del por qué realizaron la denuncia. Pero, por ejemplo, en el caso de que, o sea, yo he visto casos donde se comprueba ¿cómo se llama? Que la denuncia es falsa y la fiscalía simplemente no inicia acciones legales en contra de la persona.
Esto porque así como la policía está colapsada, la fiscalía está más que colapsada. O sea, yo creo que entre iniciar una investigación en contra, esto es una apreciación personal, entre iniciar una investigación en contra de una persona que realizó un falso testimonio y salir a buscar un delincuente que está en la calle, yo prefiero salir a buscar el delincuente que está en la calle. Es lógico. Entonces nos queda como el probablemente va a pasar poco o nada, y obvio, tienen razones para que sea así, no es que no les importe la sanción moral. Pues. Sí. O sea, yo creo que la sanción moral es Ahora, súper igual, heavy. igual si la fiscal levanta cargo, le vamos a mandar flores. No, pero yo creo que la sanción moral es súper heavy en estos tiempos, No, más que yo no antes. sé, no sé si, por ejemplo, yo sé cuando yo era niño, si alguien te hacía una cosa así, te habría retado tu familia, habría sido una vergüenza. Hoy día no sé si sea tan así. Pero es que hoy día existen las Yo redes creo que sociales Bueno, por lo menos. y las redes sociales. Eso iba Sí, a decir yo, las redes sociales te sancionan así y te funan así. cuando chico, claro, no habían redes sociales. Estaba llegando el teléfono cuando era. Y sobre todo con todo el tema que está ahora muy fuertemente, que tiene que ver con los derechos, con las personas, con las mujeres, con Claro. la violencia intrafamiliar. Entonces, imagínense las personas, las dos mujeres que esta situación supuestamente vivida, que no es verdad, y que cuánta gente debe haber dicho sí, y debe haber dado su opinión, su defensa, o todo a favor de ella, y después se dan cuenta que es un fraude, o sea, deben estar absolutamente indignadas, porque es como sacar toda la fuerza que tiene la mujer de defenderse unos a otros, con toda esta cosa de que te hagan daño, de la vulnerabilidad de la mujer, y después de repente dicen, no, es mentira, esta niñita inventaron. Yo lo voy a decir, yo tengo un cascarreo, viejito cascarrabia, lo tengo súper claro, pero lo voy a decir igual. Yo prefiero que la policía esté en San Bernardo, no sé si supieron ese caso de una banda que baleaba a los vecinos para hacerse fuerte en el barrio y que están todos presos. Yo prefiero que la policía esté ahí que siguiendo el caso de una niñita que inventó un secuestro para tener disculpas para llegar a la casa. Yo de verdad lo prefiero, así en términos genéricos, no me refiero a este caso, sino que a cualquier otro. Pero bueno, ojalá nunca fueran estos casos, que la policía pudiera dedicarse a los casos reales, fuertes, que tanto necesitamos, además. Como el de estos tipos que estaban baleándose en San Bernardo. Balearon los vecinos para marcar territorio. Eso es. Yo cuando comencé Es en un el periodismo se clásico. marcaba territorio con unas zapatillas en unos cables. Claro, ya, no baleando a los vecinos, ya un poquitito. Lo que decíamos el otro día, bueno, lo que yo escribí, lo del baleo, la niñita que estaba en su casa y le echó una bala en el hombro y le llegó al pulmón, que fue horrible. El problema es la cantidad de armas que hay en la calle, pero ese es otro tema para otro caso, para otra semana. Sí. Yo Oye, creo que me permiten una cosa antigua, a lo mejor ya debemos estar terminando el tiempo. Un minuto, la muerte de Cupertino Andaur me recordó todo el caso famoso aquel, la muerte del niñito eran las fiestas, creo que era Navidad o Año Nuevo, donde muere violado este niñito y Cupertino Andaur fue condenado por ese caso. Ese señor que pidió varias veces que le dieran libertad y nunca se la concedieron, murió, él tenía unas afecciones cardíacas y murió en su celda durante la semana. Me recordé el famoso caso de hace más de 20 años ya, pues, me tinta. Chicos, eso nomás, era mi efeméride de un caso, Policial. bueno, que no volvió a la palestra por la muerte del asesino convicto. Sí, Chicos, yo creo que sí, pues, o sea, ya más hablar del tema sería hablar de lo mismo, en lo que se gastan los recursos, pero lo importante es que aparte de ellas dos, yo creo que debe haber mucha gente que sí tiene problemas, que sí tiene susto, que sí se siente complicada, ¿cierto, Sara? Y los invitamos a que nos escriban. sí. Tú tienes los nombres de las cuentas.
Sí, Sí, porque uno dice, pero ¿qué van a hacer estos tres? Pero un llamado es válido. Lo que nos contaba Claudia el otro día, que ella llamó a un teléfono y le contestaron, le siguieron su caso. Sarita, tú vas a decir algo que te interrumpí, disculpa. sí, no, lo que siempre decimos, que nosotros, no, como dice el profe, no es que podamos partir y solucionarle el problema, pero sí los vamos a escuchar y los vamos a orientar eh, para que pueda la policía en el fondo destinarse a casos que sí necesitan su ayuda. Sí. Bueno, les invitamos nuevamente a que nos puedan seguir y vean nuestros otros capítulos en Instagram, sangre.x.sangre_cl, y que nos puedan hacer algún tipo de comentario, sugerencia. En el último capítulo habíamos dicho si querían que trajéramos un experto psiquiatra o un experto criminólogo. Y estamos ahí todavía esperando sus sugerencias. Ya hay votación, pero... Sí. Ya hay votación. Vamos. Nosotros estamos muy animados de hacer este programa porque creemos y estamos ciertos de que los temas policiales son más importantes de lo que se ve como prensa amarilla en la televisión. Tienen profundidad, son personas y a esas personas les pasan situaciones y cosas por desconocimiento, sobre todo, porque no se dan cuenta, porque de repente creen que vivir solo es mejor que vivir en comunidad. Y cuando uno abre los ojos y ve la comunidad y se da cuenta de lo que existe, puede advertir y puede tomar conciencia para que no le pasen cosas. Entonces los invitamos a eso. Para eso es nuestro programa. Y con esta reflexión me despido por mi parte. Sí, nos vemos entonces la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.